estás con nosotros, de las implicaciones que tú ves de esta iniciativa de la Ley de Seguridad Nacional que mandó el presidente al Senado para regular la actuación de agentes extranjeros, agentes que pueden resultar ser espías en nuestro país. Y hay que recordar que no solamente Estados Unidos es el país que mantiene agentes de investigación en suelo mexicano, son por lo menos 14 países, entre ellos China, Inglaterra, Cuba, que tienen agentes de investigación desplegados en México. Muchos ven un escenario catastrófico, obviamente los odiadores de Andrés Manuel López Obrador, otros vemos por fin un presidente que no se pone de tapete y que defiende la soberanía nacional. ¿Tú cómo lo entiendes, Jesús Lemus? Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú señalas, mi querido Vicente. Creo que el tema del espionaje es un tema que no se había tocado hasta el momento de manera muy puntual. Es un tema que habían dejado pasar los presidentes, así como de tapetes con otros gobiernos, y creo que por primera vez tenemos un gobierno que intenta poner, ahora sí, las cosas en su lugar. Y es que los mexicanos hemos perdido la capacidad de asombro. Así nos han hecho 70 años de gobierno priista y otros 18 de neoliberalismo. Y esto, mi querido Vicente, viene a colación tras la reciente noticia del presidente López Obrador, que anunció una iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Nacional, una iniciativa que ya está en manos del Senado de la República. Esta iniciativa pretende regular la actividad de agentes extranjeros que realizan en suelo nacional labores de espionaje y de seguridad nacional para sus países. Por eso digo de la capacidad de asombro que hemos perdido los mexicanos, porque ya nos había acostumbrado a el hecho de saber que en suelo mexicano estaban operando una gran cantidad de espías extranjeros y era como si nada. Hasta hoy ningún presidente había tocado este tema, pero es un tema por demás escabroso, que los mexicanos habíamos visto hasta con cierta normalidad, porque los gobiernos pasados habían hecho del tema del espionaje extranjero una cosa normal, pero no es así, y hay que decirlo tal como es. La presencia de espías extranjeros en México compromete la seguridad nacional. Así es, tal como te lo digo a ti y a toda nuestra audiencia, mi querido Vicente. México está invadido de espías y agentes policiales extranjeros que ven en nuestro país un asunto de importancia para sus propios intereses nacionales. La importancia que México reviste en el tema del espionaje mundial obedece a tres factores principales. Primero, porque somos el patio trasero de Estados Unidos. Después, porque tenemos un gran potencial de recursos naturales. Y tercero, porque somos un país de intenso flujo de migrantes. Hasta hoy, de acuerdo a fuentes del Centro Nacional de Investigación, el CISEN, en suelo mexicano operan por lo menos 210 y 250 espías de al menos 14 países, los que han venido trabajando sin regulación alguna por parte del Estado mexicano, lo que les ha permitido infiltrar sin mayor problema estructuras de gobierno, partidos políticos, grupos empresariales, movimientos sociales y hasta organizaciones guerrilleras y grupos de narcotráfico. Este es un problema que los gobiernos mexicanos habían dejado pasar y que nosotros como mexicanos lo habíamos visto hasta normal, pero en realidad es un problema mayor, porque muchos de estos agentes policiales o de espionaje operan en forma armada en nuestro país y por supuesto sus actividades no son informadas oficialmente al gobierno mexicano. Por eso, la importancia de la iniciativa de ley que busca meter en cintura a los espías extranjeros para que no anden en suelo mexicano, o así como dicen, como Pedro por su casa. Mira, solo para poner el tema en contexto, mi querido Vicente, hasta hoy solo se había dicho oficialmente que era Estados Unidos el único país que mantenía agentes de investigación en suelo mexicano, lo que es una verdad a medias, pues Estados Unidos no es el único país que nos espía, ni son solo 20 agentes los que tienen desplegados en el territorio. Estados Unidos, según lo refieren fuentes del Centro Nacional de Inteligencia, mantiene desplegados en suelo mexicano por lo menos 12 agentes de la CIA, quienes realizan labores de inteligencia, fíjate bien, sobre los planes de gobierno del presidente López Obrador, y también trabajan en investigaciones sobre la movilización y financiamiento de diversos grupos subversivos, como es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Ejército Popular Revolucionario, y por lo menos sobre medio centenar de grupos de autodefensa. Estados Unidos también tiene desplegados por lo menos 16 agentes del FBI que trabajan en la investigación de secuestros, desaparición forzada y asesinato de ciudadanos norteamericanos, además de otros delitos como lavado de dinero, extorsión, falsificación de moneda y tráfico de personas.
y al menos hay otros 17 agentes de la DEA que actualmente trabajan encubiertos en la infiltración de los principales cárteles de las drogas. El Centro Nacional de Inteligencia también ha detectado la presencia de por lo menos 5 agentes de la Dirección General de Inteligencia de Egipto, 4 efectivos de la agencia Quinta Oficina contra la Lucha Antiterrorista de Marruecos y 3 agentes de la Oficina de Inteligencia de Pakistán, los que trabajan en apoyo al gobierno de Estados Unidos en la identificación de posibles terroristas entre los grupos de migrantes que ingresan a México de manera ilegal por la frontera con Guatemala y que pudieran tener como destino su ingreso a suelo norteamericano. El aparato de inteligencia del gobierno mexicano también ha podido identificar a por lo menos 18 agentes, fíjate bien, 18 agentes del Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad, el famoso CECIS, los que trabajan no solo en materia de espionaje político y en la infiltración de grupos de narcotráfico, sino que mantienen la más amplia red de información extraoficial en materia de proyectos extractivos, principalmente en minería y en fracking. Otro grupo de espías identificado por México es el de la Dirección de Inteligencia de Cuba, el famoso C2, el que trabaja con por lo menos 10 agentes que hacen la identificación de los migrantes cubanos, entre los que buscan sus objetivos prioritarios en la zona de Chiapas, los que al ser ubicados pues, son solicitados oficialmente en repatriación. Por su parte, la República Popular de China mantiene desplegados en suelo mexicano más de 54 agentes, los que hacen labores de inteligencia y de espionaje no solo para ubicar opositores al régimen que pudieran ingresar ilegalmente a México por la frontera sur, sino que también hacen labores de espionaje industrial y económico, principalmente en lo que se refiere a la minería y el sector automotriz. Otras agencias extranjeras de espionaje que realizan labores en suelo mexicano, tanto en el ámbito del sector gubernamental y económico, como en el de los migrantes y los grupos de narcotráfico, son el Mossad de Israel, el FSB, lo que era antes la KGB de Rusia, el Servicio Secreto de Inteligencia, el MI6 de Inglaterra, y la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia, los que en conjunto se estima que tienen desplegados en México por lo menos 84 agentes. En México también operan miembros de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, de la Dirección de Inteligencia de Estado Plurinominal de Bolivia, de la Agencia Brasileña de Inteligencia, la ABIN, y de la Agencia Nacional de Inteligencia de Chile. La lista de países que hacen espionaje en México también se suman Colombia y sus 4 agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, Ecuador con sus agentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia, El Salvador, que opera con 7 agentes del Organismo de Inteligencia del Estado, Guatemala tiene un equipo en México de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, el famoso CIE, Honduras cuenta con 3 agentes de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Panamá tiene desplegados espías de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y Venezuela cuenta en México con 7 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. De Europa se sabe que Alemania opera con por lo menos 12 agentes del Servicio Federal de Inteligencia. Austria cuenta con por lo menos 5 espías de la Oficina Federal de Investigación Criminal. Bélgica tiene un equipo al servicio de la seguridad, al servicio de seguridad del Estado. España tiene aquí por lo menos 3 agentes del Centro Nacional de Inteligencia. Francia cuenta con todo un equipo de por lo menos 7 agentes de campo de la Dirección General de Seguridad del Exterior. Italia también opera con su agencia de información y seguridad, y los Países Bajos tienen por lo menos 2 agentes del Servicio General de Inteligencia. Por eso, qué importante es que ahora el gobierno mexicano, mi querido Vicente, por primera vez en su historia, decida poner y ver por y anteponer sobre todo la seguridad y la soberanía nacional, y que meta en cintura a todos los espías que sabe tú qué tanta información se hayan ya sacado del país y esté en manos de estos gobiernos, mi querido Vicente. Para cerrar, Jesús,